Tras años de servicio dedicado a la arquidiócesis de Newark, el obispo Gregory Studerus ha presentado oficialmente su renuncia. Para la mayoría, podría parecer solo otra actualización administrativa discreta desde el Vaticano, un momento fácilmente sepultado en la avalancha de boletines eclesiales semanales. Pero para quienes observan de cerca, con los oídos del corazón, algo en este movimiento se siente profundamente diferente. No es solo que el obispo Studerus haya renunciado, sino el cuándo lo hizo. Y más importante aún, el que vino inmediatamente después. A sus años, el obispo Studerus había superado con creces la edad canónica de retiro de 75 años. El punto tradicional en el que los obispos presentan sus renuncias a Roma. Sin embargo, muchos obispos continúan sirviendo más allá de esa edad, particularmente si su presencia aporta calma en tiempos de transición. Y el obispo Studerus era precisamente eso, una figura ampliamente respetada. Estable, pastoral, silenciosamente fiel. No era un hombre de controversias ni una voz que generara tensiones en la prensa. Su ministerio estuvo marcado por una consistencia apacible. Sirvió en parroquias locales. Supervisó asuntos auxiliares con competencia y apoyó discretamente al cardenal Joseph Tobin en el siempre complejo terreno espiritual de Newark. Para la mayoría de los católicos en la zona, era una presencia familiar e inquebrantable. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué en este preciso momento? La declaración del Vaticano fue pulcra y precisa. El Papa León XIV había aceptado la renuncia del obispo Studerus y, simultáneamente, anunció a su reemplazo, el padre Pedro Bismarck Chao. Sin comentarios, sin elaboración, pero en la corriente subterránea de los medios católicos y los círculos eclesiásticos. El momento de esta transición desató un torrente de preguntas. Sí, Studerus había alcanzado un punto de salida tradicional, pero las renuncias de esta naturaleza, particularmente cuando se combinan con un reemplazo el mismo día, suelen indicar algo mucho más grande en juego, un plan intencional. Un cambio de visión, quizás incluso una nueva estrategia desplegándose desde la cúspide de la Iglesia. Y es aquí donde el misterio se profundiza, porque el padre Pedro Chao no era un nombre conocido. No era un insider de la arquidiócesis maniobrando por prominencia. No era ruidoso, no estaba en tendencia. Pero minutos después del anuncio, aquellos que lo conocían comenzaron a hablar, y lo que dijeron tuvo el peso de la verdad vivida. Dijeron que era uno de los líderes más pastorales con los que habían trabajado. Que caminaba con humildad pero cargaba profundidad. Que tenía el tipo de autoridad silenciosa que no necesita afirmarse para ser sentida. No era la elección obvia, pero era exactamente el tipo de elección a la que el Papa León parece sentirse atraído: servidores. No estrategas, pastores, no showmen. Aún así, la pregunta persiste: ¿por qué la claridad repentina en torno a este nombramiento? ¿Por qué actúa el Papa León XIV tan rápida, pública y decisivamente? Algunos creen que esto es simplemente el ritmo natural de la gobernanza eclesial. Otros, sin embargo, señalan el patrón. Desde los primeros días de su papado, el Papa León XIV ha sido cualquier cosa menos convencional. En solo 19 días tras asumir la sede papal, inició 10 reformas radicales. Desde exigir procesiones descalzas hasta dar la bienvenida a personas sin hogar en los sagrados jardines del Vaticano. Cada uno de estos actos parecía pequeño al principio, pero juntos señalaron un cambio sísmico en el enfoque de Roma hacia el poder, la humildad y el liderazgo espiritual. Lo que estamos viendo, muchos creen, es un papa que está reestructurando la Iglesia desde las raíces, no desmantelando la tradición, sino recentrándola en torno al Evangelio vivido. Así que el momento de esta renuncia importa. Llega tras cambios estructurales dentro del Vaticano. Llega mientras el Papa León XIV continúa instalando obispos y líderes que reflejan sus valores: simplicidad, servicio y un amor inquebrantable por los marginados. La decisión de nombrar a Pedro Chao, quien una vez lideró retiros juveniles, ministerios universitarios y misiones parroquiales discretamente desde el fondo de la sala,
no es solo un guiño a Newark, es un símbolo de algo más grande. Esto no es solo la renuncia de un obispo, es una señal, una recalibración, y está ocurriendo en toda la Iglesia. Muchos leerán este titular y seguirán adelante. No reconocerán la gravedad del momento. Pero quienes están observando, quienes están orando, lo sienten, porque cuando el Vaticano hace movimientos tan silenciosamente, a menudo significa que el Espíritu Santo está rugiendo detrás del velo. El Papa León no solo está nombrando hombres, está moldeando el alma de una generación. Y la pregunta ya no es si estos cambios están llegando. La pregunta es, ¿estamos listos para ellos? Y aquí regresamos al nuevo nombre pronunciado en la historia esta semana. Pedro Bismarck Chao. ¿Quién es él? ¿Por qué lo eligió León? ¿Y qué significa su presencia para la Iglesia en Newark y más allá? Hacia ahí vamos ahora. Nacido en Managua, Nicaragua, en 1964, Pedro Bismarck Chao nunca imaginó que su nombre resonaría un día por los pasillos del Vaticano. Su vida temprana no estuvo marcada por privilegios o prestigio, sino por la fuerza silenciosa de una familia arraigada en la fe y la resiliencia. En medio de la agitación política del pasado turbulento de Nicaragua, su familia hizo lo que muchos tuvieron que hacer. Buscaron estabilidad y esperanza en una nueva tierra. Esa tierra fue Estados Unidos, y Newark, Nueva Jersey, se convirtió en su hogar. Las calles eran desconocidas, el idioma era nuevo, pero la fe era la misma. Desde joven, el corazón de Pedro no se inclinó hacia la ambición, sino hacia el servicio. No destacaba porque fuera ruidoso o carismático, destacaba porque escuchaba, porque estaba presente. Porque cuando alguien necesitaba ayuda, no hacía preguntas, simplemente actuaba. Ese mismo instinto lo llevaría un día a través de las puertas de seminarios, por campus universitarios y, finalmente, a los escalones de la Catedral Basílica del Sagrado Corazón. Antes de la teología, vino la psicología. En 2004, Chao obtuvo un título de licenciatura en psicología de la Universidad de Seton Hall. No era solo curiosidad académica, era un deseo profundo de entender a las personas, cómo sufren, cómo sanan y cómo la fe encaja en el desorden sagrado de la vida humana. Años más tarde, ya inmerso en el ministerio, regresó a Seton Hall para obtener una maestría en consejería profesional en 2021. Mientras otros ascendían rápidamente por los rangos administrativos, Chao estaba más interesado en el trabajo profundo, las conversaciones uno a uno, el mentorazgo de estudiantes, las largas horas escuchando a jóvenes que lidiaban con la identidad y el propósito. Tras completar sus estudios en el Seminario de la Inmaculada Concepción, fue ordenado sacerdote el 24 de mayo de 2008. Sus asignaciones no fueron glamorosas, pero fueron fundamentales. En la parroquia de Nuestra Señora del Monte Virgen en Garfield, sirvió como vicario de 2008 a 2012. No era solo otro sacerdote cumpliendo con sus tareas. La gente lo recuerda por asistir a los juegos de los jóvenes, por caminar el vecindario, por visitar hogares que no habían visto a un sacerdote en años. De 2012 a 2015, se convirtió en director asociado de la Organización Católica Juvenil y del Ministerio de Jóvenes y Adultos Jóvenes de la Arquidiócesis de Newark, donde fue incansable, creativo y, lo más importante, presente. Pero su ministerio se extendió mucho más allá de los adolescentes. De 2013 a 2016, sirvió como director asistente de vocaciones, mentorizando a futuros sacerdotes no solo con enseñanzas, sino viviendo la humildad e integridad que quería que ellos encarnaran, en el Instituto de Tecnología de Nueva Jersey y la Universidad de Rutgers. Trabajó como ministro universitario, atendiendo las vidas espirituales de jóvenes adultos en el momento quizás más espiritualmente confuso de sus vidas. Nunca sermoneaba, hacía preguntas, se sentaba con las dudas. No veía a los estudiantes como números o casos, los veía como almas. También pastoreó 2 parroquias, la iglesia de San Juan y la procatedral de San Patricio, mientras gestionaba sus deberes como ministro universitario.
Esa carga de trabajo habría agotado a muchos, pero para Chao, la fuerza no venía del estatus, sino del servicio. Y cuanto más se adentraba en el corazón palpitante de Newark, más empezaban a notarlo. No solo los jóvenes o los feligreses, sus compañeros clérigos también lo respetaban. En 2017 fue nombrado miembro de la Junta de Personal Sacerdotal, un puesto de influencia real en la diócesis. Ese mismo año también fue elegido como rector de la Catedral Basílica del Sagrado Corazón, uno de los roles más visibles y exigentes de la arquidiócesis. Es un rol que no se otorga a cualquiera, se otorga a aquellos que han demostrado, con el tiempo, que pueden pastorear con convicción y compasión. Chao lo hizo con ambas. Y luego estaban los ministerios de los que la mayoría nunca oyó hablar. Fue capellán para el trabajo pastoral con sordos, ministrando a aquellos cuyas voces la sociedad a menudo ignora. No solo aprendió a hablarles, aprendió a escucharlos. Sirvió como capellán para la Orden de Malta en Nueva Jersey. Enseñó como profesor adjunto. Trabajó con comunidades latinas a través del Quinto Encuentro, entendiendo no solo sus necesidades, sino sus esperanzas. Este es el hombre que el Papa León XIV eligió para nombrar como obispo auxiliar de Newark. Y esa elección dice mucho, porque Chao no buscó el reflector. No era un sacerdote de titulares. No tuiteaba teología ni publicaba libros superventas. Hizo el trabajo a menudo invisible, a menudo sin agradecimiento, pero en los espacios silenciosos de la vida católica de Newark. Se convirtió en un pilar, un hombre cuyo trasfondo bilingüe permitió tender puentes entre divisiones culturales, un hombre cuyo corazón entendía el dolor, la transición y el silencio, un hombre cuya vida no se trataba de política, sino de personas. Así que cuando el Vaticano anunció el 30 de mayo de 2025 que había sido nombrado obispo y que el obispo Gregory J. Studerus había renunciado, sorprendió a muchos, no porque Chao no fuera digno, sino porque pocos imaginaban que Roma notaría el trabajo de alguien tan humilde. Y sin embargo, eso es lo que lo hizo la elección perfecta. El cardenal Joseph Tobin lo dijo claramente, su profunda fe, considerable experiencia pastoral y amor por el pueblo de Dios serán una gran bendición para nuestra iglesia local. No son solo palabras halagadoras, son una señal de que este nombramiento no es solo administrativo, es espiritual. Hay algo casi poético en ello. El obispo Gregory Studerus, tras años de servicio fiel y silencioso, se retira a los 77 años y en su lugar surge un hombre que refleja esa misma fidelidad silenciosa. Una puerta se cierra suavemente, otra se abre con igual humildad. Pero esto no es solo un obispo reemplazando a otro, es sobre un patrón, es sobre un papado, el papado de León XIV, que claramente no busca estatus, sino sinceridad, no titulares, sino santidad, porque lo que el Papa León XIV está haciendo en toda la Iglesia, lo está haciendo aquí también en Newark, silenciosamente, sin fanfarria, pero con un profundo propósito espiritual. Y mientras comenzamos a entender quién es Chao, también comenzamos a entender el movimiento que ocurre detrás de él y lo que podría significar para el futuro de la Iglesia. Desde el momento en que el padre Pedro Bismarck Chao asumió el rol de rector en la Catedral Basílica del Sagrado Corazón en 2020, llevó consigo no solo responsabilidad, sino una visión, no una visión de grandeza o estatus, sino de puertas abiertas, corazones abiertos y oídos abiertos. Enclavada en el corazón de Newark, la catedral es más que un hito gótico, es los pulmones espirituales de la ciudad. Un lugar donde la historia, las dificultades y la esperanza respiran juntas. Y desde su púlpito de mármol y sus suelos de piedra, el padre Chao comenzó a predicar un evangelio moldeado no solo por la teología, sino por el tacto, la presencia y la proximidad a aquellos que el mundo a menudo pasa por alto. Antes de las vestimentas, antes de los ornamentos, había zapatillas, literalmente gastadas por caminar las calles de la ciudad, por sentarse con jóvenes después de la escuela, por estar en filas de comida, no como invitado de honor,
sino como servidor. Una vez bromeó con seminaristas que su primera parroquia tenía más baches que bancas, pero también dijo que lo único que importa en el horario de un sacerdote es la pregunta: ¿dónde está sufriendo la gente? Esa pregunta se convirtió en su brújula y en la catedral, la segunda basílica católica más grande de América, la siguió fielmente. Semana tras semana, los feligreses no solo venían a escucharle predicar, venían porque se sentían vistos. A menudo pausaba durante una homilía para señalar a alguien en la parte trasera, un anciano que no había ido a la iglesia en años. Una joven pareja sentada silenciosamente con su hijo, un grupo de adolescentes apiñados en la última fila. No los avergonzaba, los bendecía, los hacía sentir reales, no estadísticas, no cuerpos en las bancas, sino almas en un viaje. Su alcance se extendía mucho más allá de los muros de la basílica. Durante las semanas más frías del invierno, Chao organizó equipos de voluntarios para llevar comida y mantas a la población sin hogar de la ciudad. No solo enviaba gente, él mismo iba. Algunos recuerdan haberlo visto cerca de la estación Penn, una noche gélida, sentado con las piernas cruzadas en la acera, hablando en un español suave con un hombre que no tenía zapatos. Ese hombre más tarde entró en la catedral, limpio y sonriendo. Le dijo a un voluntario: el sacerdote dijo que no estaba olvidado. Quise creerle. En los campus universitarios de Newark, la reputación de Chao era la de un capellán que no seguía las reglas institucionales, pero honraba las eternas. Los estudiantes de NJIT y Rutgers decían que la puerta de su oficina siempre estaba abierta. A veces tenía una fila de estudiantes esperando, no para confesión, sino para conversar sobre la vida, el miedo, el amor y Dios, y si algo de eso tenía sentido. No les ofrecía respuestas simplistas, escuchaba. Y cuando hablaba, lo hacía con el tipo de autoridad que no viene de los libros, sino de una creencia probada en la batalla. Un estudiante recordó cómo el padre Chao apareció en un foro de salud mental en jeans y sudadera. El estudiante pensó que era solo otro asistente hasta que Chao se levantó. Tomó el micrófono y dijo: tu depresión no es tu identidad. No eres la suma de tu pánico. Sigues siendo hijo de Dios. La sala quedó en silencio. Y luego alguien comenzó a llorar. Un profesor de teología que también estaba allí dijo después: eso no fue un sacerdote hablando. Fue Cristo irrumpiendo. En las comunidades de inmigrantes se convirtió en un puente cultural, fluido en inglés y español. Hablaba de una manera que trascendía la gramática. Una vez dio una homilía bilingüe, no repitiendo líneas en dos idiomas, sino tejiéndolas juntas como música, como oración. Fue fluido, fue artístico, pero lo más importante, fue inclusivo. La gente escuchó sus corazones en sus palabras. Una madre salvadoreña en la primera fila fue vista musitando con lágrimas en los ojos: gracias, Padre, gracias. Pero nada de esto se trataba de autopromoción. Chao nunca buscó micrófonos o reflectores. De hecho, a menudo rechazaba entrevistas. Dijo que el trabajo debería hablar más fuerte que el hombre. Aún así, dentro de los muros de la catedral, su presencia era innegable. Trajo risas a los pasillos de la sacristía. Oró con los conserjes antes de las misas grandes. Invitó a los monaguillos a hablar de sus sueños después de los servicios. Se detenía a bendecir bebés. Ofrecía hombros a viudas llorando y una vez, según se dice, celebró un funeral para un hombre que nadie más quiso enterrar. Solo asistieron 3 personas. Una de ellas dijo: hizo que se sintiera como si el mundo entero estuviera mirando. Así que cuando se anunció que el Papa León XIV lo había nombrado como el nuevo obispo auxiliar de Newark, las reacciones llegaron a raudales, pero no fueron jadeos de sorpresa. Fueron suspiros de gratitud. Ya era nuestro obispo, dijo un feligrés. Ahora solo lleva el título. Y esa es quizás la parte más importante de esta historia. Porque no se trata de una estrella en ascenso sacada de la oscuridad y arrojada al reflector. Es un pastor siendo reconocido por lo que ya era. Los fieles en Newark ya confiaban en él.
ya acudían a él por bendiciones, por guía, por esperanza. Y ahora, como obispo electo, Chao entrará en un nuevo capítulo, pero para muchos nada cambia realmente. El hombre que caminaba a su lado en zapatillas ahora los liderará en vestimentas. Y aún creen que seguirá siendo el mismo, arraigado, compasivo, valiente, no solo por su carácter, sino por el Cristo que refleja. Eso es lo que hace que este momento se sienta más como una continuación que como una ruptura. Newark no siente que está recibiendo un nuevo líder, siente que está afirmando a uno que ha estado liderando todo este tiempo. Y mientras algunos nombramientos diocesanos despiertan especulaciones sobre política o promociones futuras, este se siente profundamente personal, espiritual, casi providencial, porque en una era donde los titulares están llenos de escándalos, división y duda, la gente de Newark está presenciando algo refrescantemente simple, un buen hombre siendo llamado a servir más. Y haciéndolo no por gloria, no por poder, sino porque fue llamado, mientras la catedral se prepara para recibir a su nuevo obispo en pleno. Crece una anticipación silenciosa, no por un cambio dramático, sino por una continuidad más profunda, por brazos más abiertos, por una mesa más grande, por una iglesia que ve, escucha y ama. Y mientras el padre Chao se prepara para la ordenación, quizás lo más hermoso que podemos decir es esto, para miles en Newark. Este no es solo un nuevo obispo, es su pastor, ahora llevando una mitra, pero aún caminando a su lado. Era el 30 de mayo de 2025, el tipo de día de noticias donde la mayoría pasaría por alto los titulares del Vaticano sin pensarlo dos veces. Solo otro nombramiento, solo otro obispo, ¿verdad? Pero para quienes prestaron más atención, el Boletín del Vaticano publicado esa mañana contó una historia mucho más profunda. Silenciosamente, sin gran ceremonia ni discurso papal arrollador, el Papa León XIV nombró al padre Pedro Bismarck Chao como obispo auxiliar de la arquidiócesis de Newark, mientras aceptaba simultáneamente la renuncia del obispo Gregory J. Studerus. 2 líneas, sin truenos, pero los temblores se extenderían lejos. Porque cualquiera que haya estado observando al Papa León XIV sabe que no desperdicia gestos. No mueve piezas sin una razón. Cada nombramiento, cada cambio, cada silencio tiene peso, y si hemos aprendido algo sobre él en los primeros meses de su papado, es esto: lo que parece un cambio silencioso a menudo es el comienzo de algo sísmico. Seamos claros, los nombramientos de obispos auxiliares no suelen sacudir a la Iglesia global. Son movimientos pastorales, a menudo regionales, a menudo esperados. Pero aquí, en medio de un pontificado cargado de reformas, nada es rutinario, nada es solo administrativo, especialmente no cuando el hombre nombrado encaja perfectamente en el rompecabezas que el Papa León ha estado ensamblando silenciosamente, una iglesia arraigada. No en el prestigio, sino en el servicio, no en la distancia, sino en la cercanía, no en una autoridad imponente, sino en una presencia humilde. El padre Chao no era solo un sacerdote, era un consejero, un oyente, un constructor de puentes, un hombre profundamente arraigado en la vida parroquial, con un corazón que leía por los pobres, los jóvenes, los marginados. Ese currículum por sí solo ya dice algo, pero combínalo con los otros nombramientos de León, otros momentos de claridad papal, y comienza a emerger un patrón. Esto no es solo llenar asientos, es sobrecambiar la propia postura del liderazgo de la Iglesia. La renuncia del obispo Gregory Studerus, aunque respetuosa y esperada debido a su edad, creó una apertura. El Papa León podría haber elegido a cualquiera, un insider del Vaticano, un administrador de carrera, un académico con un currículum brillante, pero no lo hizo. Eligió a un servidor, un hombre que se ha arrodillado con los afligidos, sentado junto a los sin hogar, y respondido preguntas de adolescentes más a menudo que de reporteros. Esa elección importa, dice algo no solo sobre Chao, sino sobre la iglesia que el Papa León está moldeando. Un nombramiento a la vez.
Revisemos el patrón. En solo unos pocos meses, el Papa León XIV ha lanzado iniciativas ambientales para hacer el Vaticano neutral en carbono. Ha abierto secciones tranquilas de los jardines del Vaticano a los sin hogar. Ha reducido los atuendos papales extravagantes. No por óptica, sino por simplicidad. Ha aumentado la autonomía diocesana, empoderando a las iglesias locales para tomar decisiones adaptadas a sus comunidades. Y ahora, con este nombramiento, está señalando que el futuro de la Iglesia no pertenece a la élite pulida. Pertenece a los pastores que huelen a las ovejas. Lo que es aún más revelador es cómo hizo el anuncio, sin gran conferencia de prensa. Sin homilía papal, solo una línea en el boletín del Vaticano. Sin fanfarria, solo hecho. Pero detrás de ese silencio hay estrategia. El Papa León sabe que la verdadera transformación no ocurre en explosiones ruidosas, sino en el ritmo constante de la consistencia. Es metódico, es pastoral y está construyendo algo. Y aquí está la pregunta más profunda. ¿Es este nombramiento solo una necesidad pastoral o es parte de una reorganización más profunda del Vaticano? Porque si miras de cerca, la respuesta comienza a tomar forma. El Papa León no está tratando de derrocar la estructura de la Iglesia. Está tratando de revivir su alma. La Iglesia no necesita otra ronda de burocracia. Necesita aliento, necesita vida, necesita obispos que estén más cerca de la calle que del reflector. Y el Padre Chao encaja en ese molde con una precisión casi profética. Este movimiento también continúa un patrón de León: levantar intencionalmente voces de comunidades inmigrantes, de ministerios que han operado durante mucho tiempo en los márgenes de la atención eclesial. Chao, un sacerdote nacido en Nicaragua que hizo de Newark su campo de misión, refleja un abrazo más amplio del alma global del catolicismo. El Papa León no está nombrando obispos para mantener tradiciones congeladas en el tiempo, está nombrando hombres para vivir el Evangelio con los pies en el polvo y los corazones en llamas. Lo que estamos viendo es más que estrategia, es teología. El Papa León no es solo un administrador, es un místico en movimiento. Está anclando sus reformas no en la lógica corporativa, sino en un llamado centrado en Cristo a amar a los olvidados, los ignorados y los fieles cotidianos que se sientan silenciosamente en las bancas preguntándose si alguien aún los ve. Cuando eligió a Chao, no solo estaba entregando una mitra, estaba haciendo una declaración. Así es como debería verse el liderazgo, no con túnicas y poder, sino con una vida de presencia. Un obispo que ha llorado con los heridos, un sacerdote que ha caminado junto a los pobres, un pastor que sabe decir: no tengo todas las respuestas, pero me quedaré contigo. Y si eso es lo que Newark está recibiendo en su nuevo obispo auxiliar, entonces el nombramiento se vuelve más que local, se convierte en un símbolo. Porque, ¿cuántas diócesis están esperando renovación? ¿Cuántas parroquias están anhelando pastores que caminen, no que gobiernen? El Papa León está respondiendo a ese clamor, no con gestos grandiosos, sino con santos. Lo que la designación de Chao representa no es solo el futuro de Newark, es un vistazo a la Iglesia que el Papa León imagina. Una Iglesia que no solo tolera el sufrimiento, sino que se arrodilla junto a él. Una Iglesia que no teme a las nuevas voces, las invita a entrar. Una Iglesia donde la santidad no se mide por los corredores del Vaticano, sino por la disposición a sentarse silenciosamente con alguien que sufre. Esta es la reforma que está ocurriendo, no en comunicados de prensa, sino en el movimiento lento y deliberado de un papa que ve claramente, que nombra con propósito, que cree que las cosas pequeñas hechas con gran amor pueden de hecho remodelar el mundo. Y este no es el único cambio. Hay más nombramientos por venir, más nombres inesperados, más anuncios silenciosos que resonarán en las semanas venideras. Porque este Papa no ha terminado, apenas está comenzando, y si observas de cerca, te darás cuenta de que este momento, este humilde nombramiento, es en realidad un mensaje, un susurro desde Roma, un empujón del Espíritu. La Iglesia está cambiando no a través del ruido, sino a través del coraje silencioso.
Y Pedro Chao podría ser la voz de ese coraje surgiendo ahora. No para mandar, sino para servir, porque la verdadera revolución siempre comienza así, con alguien que el mundo pasó por alto siendo llamado por su nombre. No grita, no hace campaña, no publica videos virales ni ofrece frases diseñadas para redes sociales. Y sin embargo, el Papa León XIV está creando temblores en toda la Iglesia Católica que se sienten desde la Ciudad del Vaticano hasta las capillas de los pueblos. Desde las oficinas de los cardenales hasta las mesas de las cocinas. Es, en todo el sentido de la frase, un papa de terremotos silenciosos. Sus cambios no caen con truenos, comienzan con un susurro, hasta que el suelo bajo tradiciones centenarias comienza a moverse. Desde el día de su elección, el Papa León XIV ha elegido el camino de la reforma sutil, pero profundamente simbólica. Obispos descalzos, túnicas simples, jardines privados abiertos, no para dignatarios, sino para los sin hogar. El lenguaje litúrgico cambiando ligeramente hacia la inclusión. Libros contables que no han visto la luz en años finalmente enfrentándose al sol. Cada movimiento por sí solo podría parecer pequeño, un gesto, una preferencia, una nota pastoral, pero juntos forman un patrón, una filosofía, una misión, y es esta misión, desplegándose silenciosa y decididamente, la que da significado a nombramientos como el del obispo electo Pedro Chao. Para el Papa León, la reforma no se trata de espectáculo. Se trata de regreso, regreso a Cristo, regreso a los pobres, regreso a escuchar más que hablar, servir más que liderar y confiar más que controlar. Toda su cosmovisión parece impulsada por un deseo de desintoxicar a la Iglesia del ego y restaurar el oxígeno de la humildad. Y esta visión no surgió en el vacío. Fue moldeada durante décadas por pies cubiertos de polvo en Perú. Noches frías en Chicago sirviendo guiso a los sin hogar y largas conversaciones con personas rotas que no necesitaban un sermón. Solo necesitaban a alguien que se sentara a su lado. Fue allí cerca, en esos rincones olvidados del mundo, donde León XIV, entonces simplemente el padre Robert, aprendió que el ministerio no se trata de jerarquía, se trata de presencia, que el verdadero poder no está en el púlpito. Está en las bancas, y ahora como Papa, está aplicando esa misma lección a la Iglesia que lidera. La iniciativa de los obispos descalzos es un ejemplo perfecto. Muchos no sabían qué pensar de ella. Cada obispo, dijo el Papa León, debería caminar descalzo una vez al año en procesión pública. No para atraer atención, sino para recordar a los pobres, recordar a Cristo cargando su cruz. Sentir de nuevo lo que significa ser vulnerable, expuesto y necesitado. Los críticos lo llamaron performativo, pero aquellos que participaron, aquellos que realmente caminaron, entendieron la profundidad, sintieron la grava bajo los pies, recordaron el Evangelio, y eso es lo que el Papa León quiere, una iglesia que recuerda. No solo recita. Luego vino la iniciativa de los jardines del Vaticano. Tarde en la noche, en silencio, un pequeño grupo de hombres y mujeres sin hogar pueden descansar bajo los árboles dentro de los muros del Vaticano. Sin cámaras, sin prensa, sin entrevistas, solo mantas, comida caliente y dignidad. Los jardines, una vez reservados para invitados de alto rango, se convirtieron en santuarios para los olvidados. Sacudió el sistema. Sin embargo, resonó con la creencia de León de que el jardín del Edén estaba destinado a todos. Y este también lo está. Incluso sus vestimentas dicen algo. Se acabaron las pesadas capas de oro y terciopelo para la mayoría de las apariciones. Se acabaron los anillos ornamentados y las mitras elaboradas. En su lugar, simplicidad, una sotana blanca, una cruz de madera, un silencio que habla volúmenes. Cuando le preguntaron por qué usa tan poca ostentación, el Papa León dijo una vez, la gente está hambrienta de verdad, no de tela, y en esa línea entiende su corazón. Cree que la Iglesia no necesita voces más altas, necesita voces más claras. Y es en ese contexto que el obispo electo Chao se convierte en más que un nuevo nombre en el registro del Vaticano.
Se convierte en un símbolo de la reforma de León en movimiento. Pedro Chao no es un insider del Vaticano. No escaló la escalera clerical. No lleva un currículum construido para Roma. Lleva historias, lágrimas, largas noches en el ministerio universitario, largas horas caminando con la comunidad sorda, noches sin dormir en el ministerio juvenil, preguntándose cómo llegar a una generación que ya no confía en la religión. Sus manos están desgastadas por el trabajo real, no pulidas por la política. Para León, esto importa más que el prestigio. Esto es el prestigio, porque el Papa León cree que la fuerza de la Iglesia no está en el mármol, sino en la misericordia, no en la ceremonia, sino en la compasión, y cada obispo que nombra es un reflejo de lo que espera que la Iglesia se convierta. La descentralización de la toma de decisiones es otro pilar central de su enfoque. León quiere que las diócesis locales tengan más poder. Quiere que se escuchen las voces locales. Está quitando la burocracia de los hombros de los obispos, no para aflojar el control, sino para restaurar la fe, para permitir que las iglesias en África, América del Sur, Asia y los pequeños pueblos de Estados Unidos moldeen la liturgia y las decisiones pastorales de manera que sirvan a sus comunidades. No a protocolos distantes. Es radical en su confianza y es profundamente escritural en su modelo. La Iglesia primitiva creció no por mandato, sino por comunión, y en el centro de todo esto está un Papa que escucha más de lo que habla, que ora más de lo que publica, que vive más en las sombras que en los reflectores, pero cuya presencia, cuya visión, ya está transformando la Iglesia desde dentro hacia afuera. Lo asombroso es cómo hace todo esto sin rebelión. No ataca el pasado, no libra una guerra contra la tradición. Simplemente regresa a sus raíces. Cristo caminó descalzo. Cristo dio la bienvenida a los pobres. Cristo perdonó en voz alta y juzgó en voz baja. León está haciendo simplemente lo mismo en terreno vaticano. Y si crees que esta ola de reforma es sutil, considera esto, es precisamente su sutileza lo que la hace efectiva. Los cambios ruidosos son fáciles de resistir. Los silenciosos se convierten en una cultura, un hábito, una nueva normalidad. Por eso los nombramientos como el de Chao importan. No se tratan de titulares. Se tratan de latidos. Representan el tipo de iglesia que el Papa León quiere construir, humilde, local, diversa, sin miedo a ensuciarse las manos y profundamente anclada en la misión de Cristo. Y si te preguntas qué sigue, si te preguntas si esto es solo una temporada de actos simbólicos o el comienzo de una transformación, solo escucha a las personas más cercanas al suelo, el ministro de jóvenes, el capellán universitario, el voluntario parroquial, el hombre sin hogar bajo los árboles. Ellos te dirán que algo está cambiando, algo está siendo reconstruido, no en ladrillos, sino en confianza. Y León lo está haciendo, no con una excavadora, sino con un susurro. Él es verdaderamente un papa de terremotos silenciosos y la Iglesia quizás nunca vuelva a ser la misma. Hay momentos en la vida de la Iglesia que pasan con apenas un murmullo, nombramientos silenciosos, renuncias formales, entregas ceremoniales, pero de vez en cuando, un simple cambio de personal se convierte en algo más, algo simbólico, algo sísmico. Eso es exactamente lo que pasó con la renuncia del obispo Gregory Studerus y el inesperado nombramiento del padre Pedro Bismarck Chao. En el papel, es un intercambio pacífico de roles. En la realidad, representa algo mucho más profundo, una transición no solo de liderazgo, sino de visión, voz y quizás incluso de identidad. Hablemos del poder de un obispo, no del tipo medido en titulares o autoridad jerárquica, sino del que se siente en las parroquias, en los púlpitos, en las decisiones que se extienden desde la oficina diocesana. Un obispo establece el tono, decide cómo se predica el evangelio, cómo se celebra la liturgia, cómo se prioriza o se descuida a los pobres, nombra pastores, abre o cierra escuelas, elige si el ministerio juvenil prospera o se marchita. Puede que no aparezca en cada parroquia cada semana, pero sus huellas están en todas partes.
desde el tono de las homilías hasta la postura de la oración. Una diócesis comienza lentamente a reflejar al hombre que la lidera. Por eso esta transición importa. El obispo Studerus, un hombre de experiencia y servicio gentil, dio sus años a una iglesia en una era diferente. Pastoreó la arquidiócesis de Newark en tiempos que eran más estables quizás, pero también más cautelosos. Su estilo, como muchos de su generación, reflejaba una cierta sensibilidad clerical, mesurado, reservado, institucional. No hay nada intrínsecamente malo en eso. En muchos sentidos fue una administración fiel, pero también era de una época diferente. Una época en la que la iglesia era más de arriba hacia abajo. Menos receptiva, más segura de su lugar en la sociedad. Ese mundo ha cambiado. Entra Pedro Chao. Su nombramiento no es solo una promoción clerical. Es una señal. Chao viene de las calles de Newark, de las bancas de familias inmigrantes, del ruido y el dolor de la vida parroquial real. Trabajó con jóvenes que tenían un pie en la iglesia y otro en un mundo de dudas. Se sentó con católicos sordos que nunca se habían visto reflejados en una homilía. Ayudó a reconstruir ministerios que habían sido ignorados, dejados atrás o nunca considerados dignos de atención. Su estilo no es cauteloso, es relacional, receptivo, cercano. Aquí es donde el cambio cultural se hace tan claro. En un solo movimiento, el Papa León XIV ha girado el liderazgo auxiliar de Newark, desde un modelo clerical más antiguo hacia algo mucho más pastoral y participativo. Y ese cambio resuena en toda la Iglesia. Es un cambio que trae tanto esperanza como tensión. Para muchos católicos, especialmente aquellos que anhelan una Iglesia que se sienta más cercana a sus vidas. El nombramiento de Chao se siente como una bocanada de aire fresco. Finalmente, dicen, alguien que entiende lo que es vivir entre idiomas, entre culturas, entre fe y duda, alguien que ve los rostros en las bancas traseras, no solo en las primeras filas, alguien que no tiene miedo de hablar suavemente y aún ser escuchado. Pero para otros, este cambio es inquietante, representa un alejamiento de la tradición tal como la han conocido, un tono diferente, una postura diferente, menos formalidad, más flexibilidad, menos mando, más conversación. Estas tensiones no siempre llegan a las noticias, pero son reales y viven en los consejos parroquiales, las aulas de los seminarios y las conversaciones tranquilas entre el clero que no están seguros de qué depara el futuro. Por eso las reformas del Papa León se sienten tanto esperanzadoras como difíciles. No están diseñadas para complacer a todos, están diseñadas para mover a la Iglesia desde la seguridad de la repetición hacia el riesgo de la relevancia. Y ese riesgo viene con dolor, porque cada transición conlleva pérdida. Cuando el obispo Studerus se retiró, no solo terminó un trabajo, marcó el fin de un capítulo. Para muchos sacerdotes y fieles que respetaban su mano firme, eso es un adiós difícil. Su renuncia pudo haber sido esperada, pero eso no la hace fácil. Y para él también debe haber dolor, dejar ir una misión. Confiar en que el Espíritu llevará adelante lo que ayudó a construir. Observando desde las sidelines mientras la próxima generación toma el campo. Pero es precisamente en esa tensión entre el duelo y la gracia, donde algo hermoso puede suceder. Porque el Papa León no está reemplazando personas para borrarlas, está construyendo sobre su trabajo de una nueva manera. Ve a la Iglesia como un cuerpo vivo, no como un monumento congelado, y sabe que para que el cuerpo de Cristo respire de nuevo, debe estirarse, doler y crecer. Eso es lo que Chao representa. Crecimiento, no alejándose de la tradición, sino adentrándose más en ella, en las raíces, en el Evangelio que Jesús realmente predicó, donde los pobres son bendecidos, los humildes son elevados y los poderosos son recordados para servir. Chao no escaló la escalera clerical, fue elevado por el Espíritu. Por un papa que no busca títulos, sino testimonio, obispos que sangren, que escuchen, que se arrodilen antes de hablar. Entonces, cuando la gente pregunta,
¿Qué está pasando realmente? Esta es la respuesta. Lo que está ocurriendo no es caos. Es claridad. La Iglesia está en transición no hacia algo nuevo por el bien de la novedad, sino hacia algo antiguo recuperado, la Iglesia de los hechos, de santos y sandalias, de pan partido y corazones compartidos. Nombramientos como el de Chao nos muestran que el verdadero poder de la Iglesia no está solo en Roma. Está en cada obispo que se sienta junto a los moribundos, cada pastor que camina hacia una cárcel, cada rector que aconseja a un padre afligido sin respuestas. Solo presencia. Y el Papa León ve eso. Lo honra, lo eleva. Por eso este momento importa. No es solo un nuevo obispo. Es una nueva dirección. Una iglesia menos sobre control. Más sobre coraje. Menos sobre preservar el poder. Más sobre derramarlo. Y sí, viene con tensión. Sí, inquieta. Pero así es como funciona el espíritu, no pidiendo permiso, sino soplando a través de puertas cerradas e invitándonos a seguir. La renuncia, el reemplazo, el silencio desde algunos rincones de Roma. Todo apunta a esto. La Iglesia se está moviendo y si escuchas de cerca, lo oirás, no en los gritos de poder, sino en los pasos silenciosos de pastores como Chao. Respondiendo a un llamado que resuena desde el cielo, alimenta a mis ovejas. Incluso a las que nunca han sido invitadas a la mesa hasta ahora. Olvida la política, olvida el poder, si quieres entender lo que el Papa León XIV está haciendo realmente. Tienes que mirar más allá de los titulares y hacia las bancas. Las cocinas de sopa, las capillas polvorientas, los centros juveniles y los espacios olvidados que la mayoría de las cámaras nunca alcanzan. Porque lo que está construyendo no es un legado político o una campaña mediática. Lo que está construyendo es mucho más peligroso para el statu quo, una iglesia que escucha. Esta no es una iglesia impulsada por la jerarquía y la formalidad. No es una iglesia donde cada decisión se filtra a través de Roma, como ha sido durante siglos. No, lo que el Papa León está creando es algo radicalmente antiguo, algo profundamente moderno, una iglesia que confía en su pueblo. Está descentralizando la autoridad, está aflojando las riendas del control, está trasladando el peso de la toma de decisiones de las torres de marfil a las manos callosas de aquellos que viven entre el rebaño. No es caos, es comunión, no es rebelión. Es restauración. Ese es el contexto para el ascenso del obispo electo Pedro Chao. No nombras a alguien como Chao porque quieres que lleve a cabo tus políticas. Lo nombras porque ha vivido la reforma en la que crees. No está aprendiendo a escuchar ahora, siempre ha estado escuchando. No vino de la riqueza o de instituciones de élite. Vino de Managua, de parroquias llenas de inmigrantes, de universidades donde los jóvenes están al borde de la desesperación y la esperanza, de comunidades de católicos sordos que pasaron décadas sintiéndose invisibles, inaudibles. Vino de los rincones silenciosos del ministerio, donde la empatía era la única moneda que importaba. Pregunta a cualquiera que haya trabajado con él, no a los oficiales en Roma, sino a las personas. Pregunta a la joven que lo vio aparecer en su escuela después de un suicidio en la comunidad. Pregunta al feligrés anciano que dijo con lágrimas en los ojos que fue el primer sacerdote en sentarse y orar con ella en años. Pregunta al estudiante de Rutgers que dijo simplemente, ¿me vio? ¿Se quedó? Ese es el legado de Pedro Chao. Y eso es exactamente lo que el Papa León quiere replicar. No solo en Newark, sino en todo el mundo. Este es el modelo del Papa: encuentra a los sacerdotes que huelen a las ovejas. Encuentra a los pastores que lideran con sus oídos antes que con sus bocas. Empodéralos, nómbralos, déjalos remodelar los cimientos de la iglesia desde abajo. Porque si la renovación va a durar, no puede empezar en Roma y filtrarse hacia abajo. Tiene que empezar en Newark, en Nairobi, en Manila, en Lima. Tiene que surgir de lugares donde la fe no solo se recita, se vive. León lo sabe. El modelo de arriba hacia abajo está desgastándose. La iglesia no puede captar la atención de los jóvenes solo emitiendo encíclicas. No puede llegar a los márgenes a través de conferencias de prensa. Necesita testigos.
Necesita presencia. Necesita obispos que sepan lo que es caminar por las calles de la ciudad. No solo presidir catedrales. Necesita un nuevo tipo de pastor. Uno que camine detrás de las ovejas, guiándolas hacia adelante con confianza silenciosa, no con miedo. Por eso el trabajo de Chao en el ministerio juvenil importa. No es una nota al pie, es una piedra angular. No gestionó programas desde la distancia, estaba allí. Comió pizza con ellos. Escuchó confesiones tarde en la noche. Ayudó a los jóvenes a lidiar con preguntas que Google no podía responder. Fue honesto cuando no sabía. Escuchó cuando lloraban y se quedó mucho después de que otros se fueran. Eso es lo que parece el liderazgo en la Iglesia del pueblo que el Papa León está tratando de construir. Lo mismo con su trabajo en la comunidad sorda. No se trataba de marcar una casilla. Se trataba de ofrecer dignidad, crear espacio, aprender a comunicarse con aquellos de los que se hablaba, pero rara vez se les hablaba. El Papa León ve eso y está pidiendo al resto de la Iglesia que también lo vea. Esto es lo que parece la descentralización, no solo entregar decisiones, sino reconocer dónde ya está moviendo el espíritu y luego apartarse del camino. Algunos críticos dicen que es arriesgado, que dar más autoridad a los obispos locales abre la puerta a la inconsistencia. Pero León responde. En una reunión con obispos dijo simplemente, la confianza no es la ausencia de orden. Es el comienzo del amor. Y esa es la clave, la confianza. Está construyendo una iglesia que no teme dejar que las culturas locales moldeen el culto. Que los idiomas locales moldeen la oración. Que las heridas locales moldeen la sanación. No es menos católica, es más. Es la iglesia como siempre debió ser, muchas voces. Un espíritu. Newark no es el único lugar donde esto está ocurriendo. En todo el mundo, obispos como Chao están siendo nombrados silenciosamente. Obispos que no escalan la escalera, sino que llevan la cruz. Obispos que no buscan poder, sino propósito. Y está funcionando, lentamente, sutilmente. Puedes sentir que el aire cambia. Los feligreses están hablando, los sacerdotes están escuchando más. Los jóvenes están regresando, no por la tradición en sí, sino porque alguien finalmente hizo espacio para sus preguntas. Y todo se remonta a la creencia central del Papa León, de que la Iglesia debe dejar de hablarle a la gente y empezar a caminar con ella. Que el liderazgo no se trata de estar primero, se trata de estar último. Que la reforma no siempre ruge, a veces susurra, y a veces ese susurro se escucha en todo el mundo. Así que sí, esto es más grande que Newark. Es un modelo para la Iglesia universal, un plano para la renovación, un llamado a regresar, no al pasado, sino al corazón del Evangelio, donde los pastores conocen a sus ovejas, donde los obispos conocen sus ciudades, donde los pobres no solo son servidos, sino vistos, porque en la Iglesia del pueblo, la santidad no lleva corona, lleva callos, y el Papa León está asegurándose de que recordemos eso. Hay algo sobre entrar en una catedral antigua donde las piedras resuenan con siglos de oración. Nos recuerda que no somos los primeros en hacer preguntas difíciles, ni seremos los últimos. Así que cuando la gente escucha que el Papa León XIV está remodelando la Iglesia Católica y que líderes como el obispo electo Pedro Chao están ayudando a dar forma a esa visión, algunos se preocupan inmediatamente, ¿qué estamos perdiendo? ¿Qué se está dejando atrás? Pero aquí está la verdad, nadie quiere derribar la Iglesia. Están tratando de proteger su alma. Y tal vez, por primera vez en mucho tiempo, estamos viendo una Iglesia que no está eligiendo lados entre lo viejo y lo nuevo, sino construyendo un puente a través del tiempo. El corazón de la fe no está en negociación. La presencia real en la Eucaristía, la sanación de la confesión, el ritmo sagrado de la oración, el ayuno y la reverencia. Nada de esto se está descartando. De hecho, el Papa León XIV y el obispo electo Chao están redoblando en estos esenciales. Chao ha dicho a menudo que su propia vocación estaba anclada en la quietud de la adoración y la gracia de la reconciliación. Esas son sus raíces, y León ha hecho de la confesión un pilar central de su reforma.
No porque sea nostálgico, sino porque es necesario. En una era de ruido y validación instantánea, la confesión sigue siendo uno de los últimos lugares donde el alma puede ser completamente vista y completamente perdonada. Eso no está cambiando, si acaso, se está recuperando. Sin embargo, hay un viento moviéndose a través del Vaticano. No es del tipo que derriba estatuas. Es del tipo que abre ventanas. Nuevas palabras están siendo dichas en espacios antiguos. Cuando el obispo electo Chao ministra en 2 idiomas, inglés y español, no es solo por cortesía. Es porque sabe que las buenas noticias deben sonar como buenas noticias en el idioma del corazón de cada persona que las recibe. La misma misa, el mismo Señor, pero con una puerta lo suficientemente ancha como para dejar que cada hijo de Dios encuentre su lugar. El Papa León XIV ha introducido suavemente un lenguaje inclusivo en algunas de las oraciones públicas de la Iglesia. No borrando la teología, sino ensanchando la mesa, porque tanto para él como para Chao, Dios no habla solo en latín o tonos clericales, habla en hambre, en esperanza y en corazones humanos. Hay personas que se han cansado de la política eclesiástica y de los titulares. Piensan que la Iglesia habla más de sí misma que de Cristo. Pero estas reformas, silenciosas como son, hablan más fuerte que cualquier conferencia de prensa. Cuando Chao da una homilía sobre la justicia para los pobres o cuando León abre parte de los jardines del Vaticano a los sin hogar, no solo están hablando de fe, la están mostrando. Esa es la Iglesia del futuro, no menos reverente, sino más real, no menos santa, sino más humana. Es cierto que el mundo de hoy no siempre confía en las instituciones, pero la gente aún anhela algo verdadero. Ahí es donde entra la renovación, no para borrar lo sagrado, sino para limpiar el polvo que se ha acumulado sobre él. El Papa León XIV ha dicho que una vidriera solo brilla cuando el sol la golpea. Tal vez de eso se trata esta era, de girar la Iglesia nuevamente hacia la luz. El obispo electo Chao es parte de ese giro. Su experiencia en el ministerio juvenil y la educación le ha enseñado que la próxima generación no necesita ser entretenida. Necesita ser empoderada. Necesita una Iglesia que no solo tolere sus preguntas, sino que camine con ellos en el preguntar. Algunos han dicho que esta era se trata de equilibrio. Otros dicen que se trata de valentía. Pero realmente se trata de ambos. Mantener lo que es sagrado. Cambiar lo que está estancado. Regresar no a un siglo anterior, sino a la persona de Jesús. Porque cuando León despoja el oro de sus vestimentas o cuando Chao predica en palabras simples en lugar de términos complejos, no están desechando la tradición, están haciendo eco de la humildad del carpintero que se arrodilló para lavar los pies antes de caminar hacia la cruz. Y este momento, este mismo momento, es uno que la Iglesia ha enfrentado antes, tiempos de incertidumbre donde la reforma parecía arriesgada. Tiempos en que las formas antiguas ya no alcanzaban las heridas nuevas. Pero cada vez, el Espíritu encontró un camino a través de santos, a través de místicos, a través de papas audaces y sacerdotes humildes. Eso es lo que está pasando ahora. El Evangelio sigue siendo el mismo. El altar sigue siendo el mismo. Pero las voces alrededor de él están empezando a incluir a las que una vez ignoramos. Y eso no es dilución, es redención. Así que si estás viendo esto y te preguntas si tu lugar en la Iglesia aún existe, si la misa aún significa algo, si los líderes aún escuchan el clamor del pueblo, esta es tu respuesta. Sí, te ven, y están intentando silenciosa pero claramente acercar el corazón de la Iglesia a las personas para las que siempre estuvo destinada. Jesús dijo, como está escrito en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5, «He aquí, hago nuevas todas las cosas». No dijo, reemplazo, dijo, renuevo. Eso es lo que parece esta parte del viaje de la Iglesia, renovación profunda, deliberada, guiada por el Espíritu. Y si pone nerviosa a alguna gente, tal vez esa sea la señal de que está funcionando. Porque cuando la comodidad es desafiada y el amor comienza a estirarse, el Evangelio comienza a crecer. Y así,
con el obispo Studerus retirándose después de décadas de servicio y el obispo electo Chao avanzando con humildad y fuerza, y el Papa León XIV dirigiendo el barco de maneras audaces, a veces sorprendentes. Nos encontramos no en una ruptura con la tradición, sino en su continuación viva. Porque si la tradición significa algo, significa transmitir el fuego, no las cenizas. ¿Qué significa todo esto? Un obispo renuncia, otro es nombrado. A primera vista podría parecer solo otra línea en un boletín eclesial u otro nombre añadido a un comunicado de prensa del Vaticano. Pero si realmente creemos en el tiempo divino, si creemos que Dios levanta líderes para cada temporada, entonces este momento no es solo sobre ellos, es sobre ti, porque cuando el Espíritu Santo se mueve a través de los muros más altos del Vaticano y susurra en los corazones de papas y sacerdotes, no lo hace por la burocracia, lo hace por el cuerpo, por todos nosotros. Si el obispo Gregory Studerus se ha retirado, no es solo por la edad, es porque su capítulo está cerrando para que otro pueda comenzar. Su legado no termina con el retiro. Continúa en cada alma que tocó, cada homilía que predicó, cada confirmación que realizó, y ahora se nos pide que honremos su servicio abrazando lo que viene después. Ese, después, es el obispo electo Pedro Chao, un hombre nacido en Nicaragua, criado en la lucha y ahora nombrado para ayudar a pastorear a más de 1 millón de católicos en Newark. Pero de nuevo, no se trata solo de él. Su historia es un espejo, un recordatorio de que Dios puede tomar a alguien de orígenes humildes, de roles ministeriales silenciosos, de años de servicio callado y levantarlo al liderazgo, no por prestigio, sino por propósito. El obispo Chao no buscó el reflector, pero la luz lo encontró. Y ahora su vida es una señal para cada corazón fiel que se pregunta, ¿aún puedo hacer una diferencia? Sí, sí puedes. La iglesia no se construye con anuncios. Se construye con testigos, por aquellos que se levantan cada día y eligen la gracia sobre el resentimiento, que se arrodillan en confesión cuando podrían esconderse, que sirven sin aplausos, perdonan sin pago y creen, aún creen, que Dios no ha terminado con este mundo. Y ahora mismo, eso es lo que representa el obispo Chao, un recordatorio de que Dios aún llama a pastores. Y un desafío para todos nosotros a preguntar, ¿aún estamos escuchando? Las reformas del Papa León XIV pueden parecer audaces, pero están profundamente arraigadas en un regreso al núcleo. No está cambiando la Iglesia por atención. Está restaurando su latido, devolviéndola a la humildad, a los pobres, a la verdad hablada simplemente y vivida profundamente. Está construyendo desde abajo, y nombramientos como el de Chao son prueba de que esto no es un cambio de relaciones públicas. Es uno espiritual. Podrías preguntarte cuál es tu papel en todo esto. Podrías sentirte lejos de la arquidiócesis de Newark o de las decisiones en Roma. Pero el Evangelio nunca ha sido sobre geografía, siempre ha sido sobre disposición. ¿Estás dispuesto a orar por estos líderes? ¿Estás dispuesto a perdonar a la iglesia donde falló y ayudarla a ser más santa? ¿Estás dispuesto a arrodillarte para que Cristo pueda resurgir en ti otra vez? Porque lo que estamos viendo no es la caída de la iglesia. Es la iglesia cayendo de rodillas. Y desde esa postura de humildad, humildad real, temblorosa, honesta, resurgirá más fuerte de lo que ha sido en generaciones. Así que ora, no como un pensamiento tardío, sino como tu próximo aliento. Ora por el obispo Studerus mientras entra en un capítulo más tranquilo. Ora por el obispo electo Chao mientras asume el peso de la nueva responsabilidad. Y ora por el Papa León, un hombre que lleva tanto el pasado como el futuro de la fe sobre sus hombros. El Espíritu se está moviendo. Y tú, si sentiste algo durante esta historia, si algo se movió en tu corazón, no dejes que se desvanezca. Esta es tu invitación a caminar más cerca con la Iglesia, no porque sea perfecta, sino porque está siendo purificada. Y a través de esa purificación, a través de ese apremiante, algo santo está surgiendo. Gracias por ser parte de este viaje. Ahora, antes de que te vayas,
Asegúrate de darle me gusta a este vídeo. Suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite escuchar que la Iglesia aún está viva y aún siendo guiada por Dios. Porque esto no es el fin de la historia, es el comienzo de algo sagrado, y estabas destinado a presenciarlo. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga siempre.